Conversar con el doctor Marco Ávila, viceministro de la Gestión de la Política. Qué gusto tenerlo acá en la ciudad de Cuenca. Hablábamos extra micrófonos, ¿no? Ya del tiempo que está dentro del viceministerio de la Gestión de la Política. Empecemos por ahí. Durante este tiempo, ¿cuánto hemos logrado avanzar, doctor? Tomando en cuenta, pues, de que el país políticamente como que se ha ido desmembrando, hablando en materia de lo que ha sucedido con los partidos políticos y sobre todo, en donde usted también estuvo inmerso al Alianza País, que ha estado en la mira en estos últimos tiempos. Qué gusto tenerlo. Gracias, muy buenos Guadalupe. días. Un placer estar acá en Cuenca a los tiempos de medios de comunicación y especialmente en Radiovisión. Usted conoce el cariño que tenemos a esta casa radial de hace muchísimos años, siempre con el recordado Paul, y es un placer siempre poder conversar a través de sus canales con toda la ciudadanía cuencana. Efectivamente, son 6 meses que estoy como viceministro de Gestión de la Política en la ciudad de Quito, una tarea bastante compleja, bastante ardua. Pocas veces podemos estar en medios de comunicación justamente porque las tareas no se acaban. Tenemos un sinnúmero de responsabilidades a nuestro cargo, por contarles tenemos 7 subsecretarías debajo de nosotros que atienden distintos temas, desde la relación, por ejemplo, con otros entes del propio Estado, como el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso, la propia Asamblea Nacional y todo lo que es el trámite de leyes. Tenemos a cargo bajo nuestra responsabilidad todo lo que son los pueblos y nacionalidades del Ecuador, las distintas organizaciones sociales como la UNE, la CONAIE, el FUT, la CUT, que también son parte de esa responsabilidad. Todo el relacionamiento con los municipios, consejos provinciales y juntas parroquiales también son parte de nuestra responsabilidad, y una tarea específica con respecto a los proyectos citados como especiales o estratégicos dentro del país. Entonces las tareas son bastante complejas, como le digo, Guadalupe, pero creemos que vamos cumpliendo de acuerdo a lo que se espera. Hace poquísimos días, la semana pasada, en la ciudad de Quito se lanzó el Acuerdo Nacional. Ustedes conocen una iniciativa del señor Presidente de la República, de alguna manera reformulando el diálogo en el país, y quisiéramos, o queriendo llegar a esos grandes consensos que el país necesita. El día miércoles de la semana pasada, por ejemplo, tuvimos el acuerdo dentro del eje de democracia, en la que hay una gran diferencia. Hoy estuvieron sentados, o ese día estuvieron sentados todas las organizaciones políticas del país, en conjunto con el vicepresidente de la República y la secretaría particular que está a cargo de este tema puntual. Y vamos a discutir temas muy importantes, como por ejemplo el tema de los partidos políticos, el financiamiento a los partidos políticos, la ley de cuotas entre hombres y mujeres, que ahora ha sido tan discutido en el Consejo Cantonal de Cuenca, el tema de asignación de escaños, por ejemplo, que también hay ciertas dudas, el método de Honsis, el método Webster, todos esos aspectos que han sido fundamentales en estos 10 años y que han generado gran debate, los vamos a volver a plantear, pero como digo, con todos los actores políticos sentados en una misma mesa. Ese es uno de los grandes ejes del acuerdo. Tenemos otros ejes del acuerdo nacional, como es seguridad, como es economía, sobre los cuales también se discutirán de manera amplia. Doctor, ¿cómo se van a ir tratando esos acuerdos? ¿Cómo se van a llevando a cabo? Hemos visto principalmente a la vicepresidente Otto Rosner llevando a cabo, sobre todo en el sector costanero. Para acá, para el sector de la sierra, ¿cómo se llevarán a cabo estos procesos? ¿Existen fechas, alineamientos o para tratar ya este acuerdo nacional? Sí, estamos empezándolo. El propio vicepresidente estableció que no tenemos una fecha límite y demorará tanto en cuanto encontremos los grandes acuerdos. Están previstas efectivamente a través de la propia Secretaría de la Política espacios de discusión, foros de debate, grandes mesas técnicas inicialmente con representantes, pero esos a su vez se van a territorializar y van a estar asistiendo estos espacios de debate hacia las ciudades, hacia las comunidades, en un tiempo aproximado de 3 a 4 meses, y esperamos que esos espacios de debate generen consensos. Como les decía, Guadalupe, vivimos una primera fase que también estuvo a cargo de alguna manera de nosotros, del diálogo, a través del cual todos los ciudadanos se sentaron y establecían cuáles son sus prioridades con respecto a sus propias necesidades, las necesidades inclusive particulares, a veces de grupo, a veces de sociedad, y ahora lo que hay que identificar de todo ese proceso de diálogo, hacia dónde van los grandes puntos de acuerdo, y generar eso como un trazado hacia el 2030. Ya eso, Ivano, ¿cómo encaminar esos proyectos? Recordemos que el presidente de la República, Lenín Moreno, cuando inició su gestión, lo inició haciendo
tal cual como se lo está llevando en la actualidad. Estos diálogos con todos los sectores. Quedaron sectores que decían, hemos sido relegados, no nos han invitado, no nos tomaron en cuenta. Otros sectores que hemos sido invitados, pero nuestras propuestas nunca fueron tomadas en cuenta ya para emprender las políticas de Estado dentro de esos diálogos. ¿Cómo hacer entonces ahora que dentro de estos acuerdos, pues esas políticas, o mejor dicho, esas acciones o esas propuestas dadas por los sectores afectados puedan ahora sí ser tomados en cuenta? Estando inmerso en esta lógica desde adentro, Guadalupe, le digo que más bien son muy pocos los espacios políticos, sociales que no se han sumado. Yo le digo, por ejemplo, a diario, semanalmente trato con la CONAIE, tratamos con el FUT, tratamos con la CUT, tratamos con el pueblo Montubio, tratamos con los Shuar, con los Ashuar, con los maestros, con los jubilados. Pero porque tienen la posibilidad justamente a veces de expresar sus necesidades. Y le digo, están sumados en este proceso todas estas organizaciones y como le digo, los recibimos prácticamente de manera semanal. Entonces, con todo conocimiento, le digo que efectivamente más bien han sido parte. Seguramente no siempre se puede cumplir todas las aspiraciones porque además de una realidad económica que como la que vive el país, gran parte de esas demandas pasan por lo económico, pero lo importante es que se han sumado en este tema y más bien son grupos minoritarios que se han convertido en verdadera oposición del gobierno, los que no se han sumado en determinados casos o en la mayoría de casos, pero ya con una posición más bien de carácter político, de oposición plena hacia el régimen, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta, ¿no?, de que esos problemas o esa oposición que se ha dado es precisamente porque no se han encontrado acuerdos. Mire que iniciaron los maestros jubilados una medida extrema, una huelga de hambre, precisamente porque no han sido escuchadas esas propuestas. Pero hay que conocer cuál es la realidad de eso, Guadalupe, digamos. Se recibió con cerca de 2.500 millones de deuda para con los jubilados. Se han pagado hasta el momento cerca, si no recuerdo mal, de 1.800 millones ya. Claro que falta todavía pagar, pero del 70% de jubilados se ha pagado ya los valores. Ese grupo que todavía no recibe son los que están inconformes, pero si tenemos en cuenta que el 70% se pagaron, y fijémonos en las cifras, que son cifras exorbitantes, y para este año, Guadalupe, están previstos 350 millones más de pagar a esos grupos jubilados. Los grupos que siguen de alguna manera en medidas de hecho, como son las que estuvieron recientemente en la Asamblea, más bien son un grupo de jubilados que no tenían el derecho a acceder a la jubilación, y ellos dicen que es una falta de equidad o que no hay un trato igualitario con el otro grupo que tenía reconocido, y es por los años. Hasta el año, si no recuerdo mal, posiblemente 2008-2009, nace este derecho a recibir la compensación jubilar o la bonificación jubilar, y antes de eso no existía, y entonces el grupo que se jubiló antes de eso quiere que se lo reconozca, pero esto es un tema, como usted sabe, los derechos y la ley rige hacia futuro, entonces ellos lo que quieren es que se les reconozca un valor que para ellos inicialmente no estuvo previsto, y ese es el pequeño grupo que hoy en día efectivamente está reclamando, y entendemos tal vez sus aspiraciones, pero efectivamente también pasa por un tema de recursos, y como le digo, este gobierno ha cumplido en más del 70% con el pago de los jubilados. La cantidad es altísima. Lo mismo pasó, por ejemplo, con el tema del seguro social. Existía un valor, ustedes conocen, del 40% que se dejó de aportar. Existe la intención del gobierno de pagar ese valor de compensación del cerca del 40%. Se lo ha pagado también ya en 1.200 millones y efectivamente hay que seguirse igualando con ese valor. Pero son recursos altísimos. Si tenemos en cuenta que a través de todo el trabajo del Frente Económico se ha logrado que se inyecten 10.200 millones de dólares a la economía del país a través del propio Fondo Monetario Internacional y etcétera, tenemos en cuenta que solo estos dos rubros son más de 2.000 millones. Entonces, efectivamente, los rubros sobre los que existen demandas son efectivamente muy altos. Pero no solamente, ¿no? Y desde su viceministerio les toca pelearse, diría, con lo más feo que se está dando en el país y las políticas que se vayan adoptando. Medidas, de hecho, también se han venido realizando y se continúan dando y se van a seguir dando mientras no se tomen los correctivos respectivos, han dicho los médicos internistas, sobre la reducción de sus salarios. Estipendios. ¿Qué puede hacer ahí? Así es, el tema del estipendio es el reconocimiento a una labor que efectivamente la hacen, de manera además que muy importante para el sector de la salud. No es una relación de trabajo como tal, más bien es un espacio de formación de ellos dentro del ámbito profesional que tiene que tener un justo reconocimiento. Usted conoce que hace pocos días también la ministra de Salud suscribió ya un acuerdo con ellos y se va de alguna manera a rever este valor. Son cerca de 12 millones de dólares al año, lo que significa, pero además surge de un problema de flujo de presupuesto. Si usted tiene durante... Pero estamos atacando
pero por lo más adecuado. Le voy a poner pero el caso y por qué surge el problema. Si tenemos, por poner solo el ejemplo, 100 estudiantes de medicina que están cumpliendo esta labor durante el año 2018 y usted presupuesta lo necesario para cubrir ese valor, ¿qué pasa si al año siguiente, sin planificación, las universidades pasan de 100 a 150? Los recursos que usted tenía ya no le van a alcanzar. Entonces lo que tenía que hacer el gobierno es tratar de alcanzar lo que presupuestó en base al histórico para esos que antes eran 100, ahora para 150. Sin embargo, reconociendo efectivamente que la labor es importante y que los beneficiados son quienes reciben el servicio de salud, se va a hacer un incremento al presupuesto. Pero el problema surge de eso, Guadalupe. No es que el gobierno recortó, es que las universidades, sin una planificación previa, incrementaron el número de estudiantes que accedían efectivamente al tema del internado. Entonces pasaría por un tema de hacer una reevaluación con las universidades. Hay que tener un diálogo con las universidades y de hecho eso se lo está haciendo porque tiene que ser planificado, porque si las universidades serían las que pagan, yo entendería que ellos incrementen el cupo cuanto quisieran, pero si es el Estado el que paga el incremento de sus estudiantes, efectivamente tiene que haber por la necesidad. Mire que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, al abrir sus puertas, pues coadyuvó para ello, ¿no? A mayores pacientes y la necesidad también de mayores pacientes. Sin duda, la salud va a estar siempre y es el crecimiento poblacional mismo. Entonces, mayor personas, obviamente mayor son las necesidades. Tiene que ser planificado. O sea, tiene que tener la planificación adecuada porque caso contrario pasa lo que pasa. En un estado en el que las necesidades siempre son más allá que los recursos. Tiene usted que planificar porque el momento que quita, por ejemplo, esos 10 o 12 millones de dólares para los internos de salud y los pone ahí, les está quitando a lo mejor otro sector que lo necesitaba. Entonces hay que hacer una priorización efectivamente de ese gasto y una planificación adecuada a través justamente de lo que está haciendo ahora a través del gobierno, la priorización justamente del Estado y la reducción del Estado. Por contarle, y un tema que era importante comentarles, que han sido fusionadas cerca de 3 instituciones públicas en este tiempo. Así se ha reducido el presupuesto estatal, inclusive se están suprimiéndose partidas del jerárquico superior que se llama de los puestos de mayor nivel y se está reduciendo los sueldos. Entonces, esas consecuencias de gasto en un lado genera sacrificio en otro lado, efectivamente. Entonces, porque, repito, los recursos nunca son suficientes frente a las necesidades. Dentro de estos diálogos y hablando también de presupuestos, vienen también nuevas protestas. De esta vez por parte del sector de los transportistas a nivel nacional, quienes han anunciado que para el mes de junio van a salir a las calles en protestas. Uno por las reformas, también no al COIP, con todo aquello. Por eso le decía, a ustedes quizás se tocó todos uno de los viceministerios más duro trabajar justamente en estos. con ellos. ¿Cómo van a avanzar esos diálogos? Bueno, tenemos una buena relación con el sector del transporte, le digo, Guadalupe. Hemos terminado recién un proceso que ha sido bastante complejo, pero que también ha sido bastante bueno para el país. El tema de los señores taxistas. Ustedes saben que se eliminó el subsidio de la combustible súper para este espacio. Se están dando las compensaciones. Y se están dando las compensaciones. Hace pocos días, si no recuerdo, el día 14, en la ciudad de Riobamba se entregaron ya las tarjetas también y poco a poco en el resto de semana se los dará. Ha sido un proceso de cerca de 6 meses de sentarnos con el sector del transporte, pero sí recalcando la voluntad de ellos también de contribuir. Y de igual manera lo haremos con el sector del transporte en bus, para llegar a grandes acuerdos. Creo que es claro que ellos son un servicio público que prestan a la ciudadanía y que no todas las soluciones lo tiene el gobierno nacional. Hay que entender que el transporte público en muchos de los casos está ya regulado por los propios municipios. En el caso de Cuenca, quien regula, usted conoce más que de sobra, la tarifa, por ejemplo, y las condiciones del transporte es el municipio de Cuenca. Entonces, hay grandes demandas que no necesariamente competen al Estado central, sino que también tienen que sentarse en la mesa de diálogo los municipios que tienen la competencia de regulación de tránsito. Aquí habrá la factibilidad incluso de ir en el ámbito del transporte. Siempre han sido parte del gobierno, han ido de la mano del gobierno, pero ellos decían como que no es suficiente las políticas que se emana para la transportación pública, porque existen muchas irregularidades dentro todavía no se tiene establecido en estos monopolios que se van realizando en la transportación para que existan nuevas empresas, para que existan nuevas compañías, y esa regulación sí viene desde el estamento estatal. Hay que tomarlo en cuenta, no le decía con ello, Marco, porque
totalmente vemos cómo se tiran aquí la pelotita. Pero es que siempre no es así. hasta la ANT, No es la así. CNT y pasan a los Las grandes municipios. políticas públicas sobre transporte son competencia efectivamente de la ANT, pero ya las políticas particulares son de los municipios. Por ejemplo, el tema de incremento de cupos en la gran mayoría de modalidades del transporte son competencia de los municipios y no tienen que ver con ánimo político, o no deberían venir con ánimo político, sino son un resultado de la necesidad de oferta y demanda. En el Cantón Cuenca, por decirle, existe un estudio de oferta y demanda y establece que no es necesario más número de unidades de taxi. ¿Por qué? Porque si yo incremento el número de taxis, los que están ahorita circulando van a tener ya no los ingresos que tienen normalmente, sino menos, y la rentabilidad va a ser menor y van a salir seguramente a pérdida. Entonces, la parte de incremento de cupos tiene que corresponder a un estudio técnico sobre oferta y demanda. Y sobre otros temas, por ejemplo, sobre el transporte interprovincial que ahora se está discutiendo, hay una resolución ya de la ANT que va a conferir esa posibilidad de servicio, el típico entre Cuenca y Guayaquil, que es muy demandado por los usuarios, que tiene buenas condiciones y será reconocido. De hecho, ya tiene una resolución favorable y será formalizado en los próximos días. Y esperemos estar pendientes de aquello. Por tiempo... También, Margot, tratar de lo que se llevó a cabo, ¿no?, este fin de semana por feriado, las declaraciones emitidas por el presidente de la República en su informe a la Nación. Él hablaba incluso de ya la reducción del impuesto verde, pues este tipo de imposición que se había dado a los ciudadanos en general. Es la única materia impositiva que va a irse reduciendo porque se habían hecho otros pedidos más. Vamos ya avanzando en un camino precisamente de eso, ir eliminando tanto accionar impositivo en el país. Bueno, hay que tener en cuenta, Guadalupe, que la presión fiscal del Ecuador es baja en relación a otros países. Estamos, si no recuerdo mal, cercanos al 18%, pero países como Perú y Colombia tienen cerca del 22% esa carga tributaria, esa presión fiscal. Es decir, no somos un país excesivamente que cobre impuestos. Lo que sí, aquellos impuestos que no tienen una cierta lógica tienen que ser eliminados. El caso del impuesto verde creo que es de conocimiento de todos, que no cumplió el rol que debía cumplir. El impuesto verde debía ser una posibilidad de que aquellos que contaminan y afectan contra el medio ambiente tengan un pago extra, pero aquí lo que está pasando es una cosa distinta y esto efectivamente no ha servido para canalizar esfuerzos en favor del medio ambiente. Entonces, desde la perspectiva del gobierno, este va a ser eliminado de la manera más pronta posible y habrá que analizar otros temas. El propio presidente anunció también el pago del anticipo del impuesto a la renta. Antes se lo hacía en 2 pagos, hoy se le va a dar una facilidad de hacerlo hasta en 5 pagos, de tal manera que la presión y la carga tributaria deje de afectar a las empresas. Por otro lado, como le decía hace momentos, los recursos siempre son limitados versus las necesidades y por eso hay una necesidad de recuperación fiscal. Y hay que decirlo, el año 2018 el país o el Estado a través del SRI recuperó 15.000 millones de dólares, la recuperación histórica más alta que ha existido en la historia del Ecuador. Disminuimos la evasión fiscal, eso hay que Se ha reconocerlo. disminuido la evasión fiscal, se está atacando a otros grupos, no solo los formales, sino también los informales, están ya contribuyendo, se han iniciado inclusive acciones de tipo penal contra aquellos que han sabido utilizar la defraudación como un método de subsistencia económica y efectivamente se le ha logrado mucho mejorar la contribución y efectivamente disminuir la evasión. Con ello, pues nos quedan temas también pendientes, ¿no?, de estas políticas también que anunció el presidente de la República en torno a la problemática migratoria que estamos viviendo en el país con nuestros hermanos venezolanos. Él decía se han incrementado lamentablemente y vamos también a tener que quizás tomar medidas como ya lo ha hecho Colombia, Perú, nuevamente insistir pese a que se les había ya puesto digamos lineamientos para que puedan acceder con mayor facilidad al país, pero como que esa política no fue tan buena. Existe una presión muy fuerte sobre el Estado como tal con respecto a la migración. Tenemos cifras que determinan que existe un incremento en la demanda de servicios de salud gratuitos, en servicios de educación gratuitos, por todos los hermanos venezolanos que se han visto obligados a migrar hacia el Ecuador. Y lo que ahora estamos aumentando también es la indigencia con ellos acá en el país. Así es. Lo que pasa es que al momento que usted tiene un éxodo, como en este caso se da, el Ecuador no estaba listo para acoger y no tiene la fuente de financiamiento con respecto a aquellos, porque son ciudadanos que no vienen a aportar a la economía formal del país y por lo tanto el Estado no puede generar ingresos. Entonces ese gasto es un gasto no presupuestado inicialmente y que obviamente genera una presión sobre el Estado. Nosotros entendemos que hay que darles ese cobijo, ese cariño, inclusive como Estado, a los hermanos venezolanos, pero sin dejar de tener en cuenta efectivamente que
eso afecta a la economía nacional y a la economía del Estado como tal. ¿Se van a tomar acciones? Sí, se están diseñando ciertas acciones, no es mi ámbito de competencia, es exacto Guadalupe, así que con detalle no le podría decir, pero se están analizando posibilidades y medidas para sin dejar de prestar la ayuda humanitaria que como Estado debemos hacerlo, sí tener ciertas restricciones porque efectivamente son de alguna manera impactos hacia la economía del Estado. Doctor, agradecerle por su gentileza, por su visita, esperamos a tenerlo constantemente acá en el medio para ir pues manteniendo este tipo de conversaciones y quizás después ir diluyendo también algunas necesidades que tengan nuestros amigos oyentes, la ciudadanía en general. Así nos encanta hacer este canal de ustedes como gobierno con la ciudadanía. A usted más bien agradecerle por su gentileza. Gracias Guadalupe, un placer siempre estar acá con ustedes, enfatizar que el gobierno está trabajando en el servicio de los ecuatorianos, acudan al Ban Ecuador, acudan al Banco de Desarrollo, a la CFN, se han dado más de 3.000 millones de créditos para emprendimientos y procesos productivos, así que les invitamos a ser parte de esto y agradecerles siempre por el tiempo que ustedes nos dan. No, para nosotros es más bien un gusto tenerlos acá pues en estos diálogos que sin lugar a dudas benefician a los ciudadanos o porque se enteran de las actividades que vienen ustedes desarrollando como gobierno nacional.